En este video vamos a continuar con el tema 3 de funciones polinomiales y racionales y vamos a ver la sección 3.3 de división de polinomios. Continuamos leyendo el libro de James Stewart en el capítulo 3 y en particular en este video vamos a ver la sección 3.3 división de polinomios. Comenzamos leyendo el principal enunciado teórico de esta sección, que es lo que se conoce como el algoritmo de la división para funciones polinomiales. ¿Sí? Este algoritmo nos dice que si tenemos dos funciones polinomiales, P y D, a P vamos a llamarla el dividendo y a D el divisor, es decir, queremos dividir P entre D, siempre que D, el divisor, sea distinto de 0, existen dos funciones polinomiales únicas, Q y R, donde R es o bien la función constantemente 0 o es de grado menor al grado del divisor D, tal es que P se puede factorizar de la siguiente manera. Podemos escribirlo como el producto entre la función D y la función Q más la función R. La función Q es lo que se conoce como el cociente de esta división y la función R es el resto o residuo. Vamos a ver esto en los siguientes ejemplos. Entonces, para entender de qué nos está hablando esta idea de dividir polinomiales, vamos a realizar estos ejemplos que nos dicen dividir cierta función polinomial entre o por, preferimos decir entre en este curso, dividir esta función entre esta otra. ¿Sí? Y lo mismo para los otros ejemplos. Vamos a ver también en el camino qué significa dividir de forma sintética y cuándo podemos hacerlo. Vamos con este primer ejemplo de división de funciones polinomiales. Queremos dividir 6x cuadrado menos 26x más 12 entre x menos 4. La forma en que vamos a hacerlo es muy parecida a la que aprendimos hace bastante tiempo cuando aprendimos a hacer el algoritmo de la división para números enteros. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar vamos a pensar una función polinomial o un monomio, ¿sí? Un término polinomial de grado 1 que me permita, al multiplicarlo por x, ¿sí? Por este término, recuperar 6x cuadrado. Entonces pensemos por cuánto tengo que multiplicar a x para obtener 6x cuadrado. La respuesta, por supuesto, es 6x. Ahora, a este 6x lo multiplicamos por 6x lo multiplicamos por x, obtenemos 6x cuadrado y lo escribimos cambiándole el signo debajo del término correspondiente al dividendo. De la misma manera, al 6x, a este término que escribimos aquí abajo, lo multiplicamos por menos 4 ahora, obteniendo entonces menos 24x, ¿sí? Si quieren vamos haciendo cálculos auxiliares de este lado. Hicimos 6 por x y nos dio 6x cuadrado y le cambiamos el signo. Ahora hacemos 6x por menos 4 y nos da menos 24x, que nuevamente le cambiamos el signo y lo escribimos debajo del término lineal del dividendo. Ahora realizamos las operaciones entre el polinomio que tenemos aquí, es decir, el dividendo, y le sumamos este polinomio que acabamos de escribir aquí abajo, la función polinomial menos 6x cuadrado más 24x. Obteniendo así, como resultado, 6x cuadrado menos 6x cuadrado es 0x cuadrado. Tenemos entonces menos 26x más 24x menos 2x más 12, que es el término constante del dividendo, más 0, que es el término constante que hemos agregado a esta polinomial. Para completarlo nos da entonces más 12. La pregunta es si ya hemos terminado con esta división entre estas dos polinomiales. Para chequear esto lo que hacemos es comparar el grado de la polinomial que teníamos como divisor, que es x menos 4 y tiene grado 1, con el grado de la polinomial que nos quedó aquí como posible resto, que también tiene grado 1. Para decidir si hemos terminado o no con la división tenemos que ver si el grado que nos quedó como resto es menor estricto que el grado del divisor. Como en este caso no, porque es igual,
tenemos que continuar y hacer un paso más. Vamos a completar entonces ahora poniendo un nuevo término, ¿sí?, en esto que es lo que estamos intentando obtener como cociente, que nos permita entonces ahora, al multiplicarlo por x, cancelar este menos 2x, ¿sí? ¿Cuánto tenemos que poner aquí entonces para que al multiplicarlo por x nos dé menos 2x? La respuesta, por supuesto, es 2, ¿sí? Entonces, menos 2 por x nos da menos 2x, y lo escribimos como hoy, cambiando el signo debajo del que ya tenemos, más 2x. Ahora hacemos menos 2 por menos 4, que nos da 8, y de nuevo le cambiamos el signo y lo escribimos debajo del término correspondiente. Procedemos ahora a sumar estas dos polinomiales. Menos 2x más 2x nos da 0, y más 12 menos 8 nos da 4. Esto ahora sí es una polinomial que tiene grado 0, y por lo tanto hemos terminado la división polinomial. Cuando logramos terminar, lo que tenemos aquí marcado es el resto, y lo que tenemos aquí es el cociente. Entonces, al proceder con este algoritmo, marcamos aquí el dividendo, y aquí tenemos el divisor, y obtuvimos como resto 4 y como cociente 6x menos 2. Entonces, la conclusión es la que tenemos recuadrada aquí abajo. Tenemos que 6x cuadrado menos 26x más 12, que era el dividendo, puede escribirse como x menos 4, que era el divisor, multiplicado por 6x menos 2, que es el cociente, y sumado a la función polinomial constantemente 4, ¿sí?, de grado 0, que es lo que vamos a llamar el resto de esta división polinomial. A continuación vamos a mostrar cómo hacer para dividir 8x a la cuarta más 6x cuadrado menos 3x más 1 entre 2x cuadrado menos x más 2. Les invitamos a poner pausa e intentar resolverlo por ustedes mismos antes de ver la respuesta. Bien, tenemos aquí la respuesta siguiendo el mismo procedimiento que vimos en el ejemplo anterior para la división entre 8x a la cuarta más 6x cuadrado menos 3x más 1, dividirlo entre 2x cuadrado menos x más 2. ¿Sí? Escribimos en el lugar correspondiente el dividendo. Fíjense que lo estamos completando con un hueco, ¿sí?, o más bien, para no perdernos, vamos a escribir aquí más 0x cubo, ¿sí? Necesitamos que la polinomial esté completa, es decir, que todos los términos aparezcan, y para eso ponemos coeficiente 0 cuando no aparecían, y lo estamos dividiendo entre la polinomial 2x cuadrado menos x más 2, ¿sí? Obtenemos entonces como cociente 4x cuadrado más 2x, siguiendo el mismo procedimiento que hoy, y como resto menos 7x más 1. Vemos que esto sí, ahora puede ser el resto de esta división polinomial, porque tiene grado 1, que es estrictamente menor que el grado 2 que tiene la polinomial que estábamos considerando como divisor. La conclusión entonces es análoga a la que vimos hoy. Esta función, que es el dividendo, puede escribirse de manera factorizada como 2x cuadrado menos x más 2, que es el divisor, multiplicado a 4x cuadrado más 2x, que es el cociente, y sumado a menos 7x más 1, que es el resto. Es decir, 4x cuadrado más 2 es el cociente, y menos 7x más 1 es el resto. Vamos a ver el último ejemplo, en el que se nos pide dividir ahora de forma sintética la polinomial 2x cubo menos 7x cuadrado más 5 entre x menos 3. ¿Qué significa esto y cuándo podemos hacerlo? Bien, vamos aquí al pizarrón y vamos a ver qué significa esta división. Bien, esta es otra forma de dividir, ¿sí? Otra regla de pasos que hay que seguir para dividir, que es a veces más sencilla, ¿sí? Nos permite hacerlo de manera más rápida cuando estamos resolviendo a mano, pero que solo lo podemos usar para la forma sintética, solo sirve para dividir
entre polinomiales de la forma x menos algo, a, pongamos, ¿sí? Como este es el caso, ¿sí? Como tenemos x menos 3 como divisor, ¿sí? Para dividir entre significa que estamos considerando como divisor una polinomial de la forma x menos a. Este es el caso porque queremos dividir entre x menos 3, el divisor es x menos 3, así que podemos hacerlo, pero no podemos hacerlo siempre, por ejemplo, en lo que pudiésemos haber hecho en el ejemplo anterior. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hacemos este par de rectas para ordenarnos y escribimos por aquí arriba todos los coeficientes de la polinomial que estamos tomando como dividendo, ¿sí? Y cuando digo todos, quiere decir que si hace falta, tenemos que completarlo. Tenemos 2, que es el coeficiente del término cúbico, menos 7, que es el coeficiente del término cuadrático. Tenemos que agregar un 0, porque no tenemos término lineal, o es lo mismo decir que tiene coeficiente 0, y un 5, que es el coeficiente independiente o el término independiente. Y aquí, si estamos dividiendo por algo de la forma x menos a, vamos a escribir justamente a. Es decir, en nuestro caso, vamos a escribir 3. ¿Cómo se procede ahora? Bien, lo primero que hacemos es este primer coeficiente, escribirlo de nuevo aquí abajo. Ahora hacemos 2 por 3, ¿sí? Este por este, y lo escribimos aquí. 2 por 3 es 6, entonces escribimos 6. Ahora menos 7 más 6 es menos 1. Y ahora repetimos el procedimiento. Menos 1 por 3, que es menos 3, lo escribimos aquí. 0 menos 3 es menos 3. Y menos 3 por 3 ahora es menos 9. 5 menos 9 es menos 4. ¿Qué información tenemos aquí cuando hacemos esta regla de la división sintética? Tenemos un último número, ¿sí? Una vez que ya terminamos de recorrer toda la tablita esta, que va a ser justamente el resto. Este último número siempre es el resto. Ahora, ¿por qué el número? ¿Por qué el resto es un número, mejor dicho? Bueno, porque estamos dividiendo con divisor una función de grado 1. Siempre vamos a dividir por algo que tiene la forma x menos a, que tiene grado 1. Entonces el resto sí o sí tiene que ser 0 o una función polinomial constante, ¿sí? Entonces en este caso el resto es un número, es menos 4. Estos otros tres números son los coeficientes del cociente. Sí, es una manera rápida de resolver una división cuando el divisor tiene la forma x menos a. Tenemos estos tres números que son los coeficientes del cociente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Concluimos entonces, de acuerdo a las cuentas que hicimos recién en esta forma de dividir, que el dividendo, 2x cubo menos 7x más cuadrado más 5, ¿sí? Que está aquí, podemos factorizarlo, podemos escribirlo como x menos 3, que es el divisor, multiplicado por 2x cuadrado menos x menos 3, que es el cociente, ¿sí? Ven que ponemos exactamente los tres coeficientes que nos dio esta regla de aquí arriba, y sumado al resto, que es menos 4 en este caso. Entonces, el cociente es 2x cuadrado menos x menos 3, y el resto es menos 4. Sabemos entonces, acabamos de ver, dos técnicas para dividir funciones polinomiales entre otras. Una que va a funcionar siempre, ¿sí? Y otra que no va a ser más rápida, pero va a servir solamente en ciertos casos. Y ambas se basan fundamentalmente en esta idea de el algoritmo de la división para funciones polinomiales. Vamos a ver, antes de terminar este video, dos resultados teóricos más que pueden ser de utilidad. El primero es lo que se conoce como el teorema del resto. Y el enunciado es el siguiente. Si la función polinomial p de x se divide entre x menos c, es decir, tenemos un dividendo p de x y un divisor que tiene la forma x menos c, entonces el resto es el valor p evaluado
en C. Un ejemplo de aplicación muy rápida de este teorema del resto, ¿sí? Que nos está diciendo que cómo calcular el resto de una división polinomial siempre que el divisor sea de la forma x menos c, es este ejemplo que vemos aquí. Dice, encuentra el resto de dividir 6x a la 100 menos 17x a la 562 más 12x más 26 entre x más 1. Les dejo un minuto para pensarlo, pongan pausa y enseguida decimos la respuesta. Bien, este es un ejercicio usual que por supuesto si tenemos el teorema que hay que aplicar arriba, nos va a parecer natural aplicarlo, pero bueno, podemos llegar a confundirnos si lo leemos fuera de contexto y tratar de resolverlo de otra manera, ¿sí? Si quisiéramos hacer la división polinomial, tendríamos que completar esta polinomial y después hacer los 1000 pasos que quizás haya que hacer para dividir esta polinomial que tiene grado 1000 entre una polinomial de divisor que es una función lineal x más 1. Lo que nos dice el teorema del resto es que directamente no hace falta hacer la división si yo solo quiero conocer el resto. No nos va a dar el cociente, pero sí nos va a dar el valor del resto. El resto, cuando dividimos entre un divisor que es de grado 1, siempre va a ser un número, ¿sí? Porque el resto es de grado estrictamente menor que el grado del divisor. Como el grado del divisor es 1, el resto tiene que tener grado 0, o sea que es un número. Ahora bien, ¿qué número es ese resto cuando dividimos entre x menos 1? De acuerdo a lo que vemos aquí, si dividimos entre x menos c, el resto es el valor de p evaluado en c. Ahora estamos dividiendo entre x más 1, perdón. Pero si queremos escribirlo de la forma de x menos c, esto tenemos que pensar que es x menos 1. Entonces, ¿cuánto es el resto? El resto, de acuerdo al teorema que acabamos de leer, será evaluar p en, si queremos dividirlo entre x menos 1, tendremos que evaluar p en menos 1. Y esto generalmente es mucho más sencillo que hacer toda la división completa. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer 6 por menos 1 es la 1000, menos 17 por menos 1 a la 562, más 12 por menos 1, más 26. ¿Esto cuánto es? Bueno, elevar menos 1 a una potencia solo depende de el signo de esa potencia, ¿sí? Menos 1 a la 1000 es 1. Entonces tenemos 6 por 1 menos 17 por menos 1 a la 562, que de nuevo vuelve a ser 1, más 12 por menos 1, que es lo mismo que menos 12, más 26. Esto es entonces 6 por 1, que es 6, menos 17 por 1, que es menos 17, menos 12, más 26, que nos da un total de 3. Entonces, el resto de hacer esta división polinomial es 3. No sabemos cuál es el cociente, pero este teorema nos garantiza una forma de encontrar el resto. Por último, vamos a ver este resultado teórico que también puede ser de utilidad en algunos ejercicios. Dice, se conoce como el teorema del factor y el enunciado es el siguiente. Si c es un 0 de p, si solo si x menos c es un factor de p de x. ¿Sí? Nos está diciendo que si c es un 0 de p, entonces la polinomial x menos c es un factor de p de x. Y también nos está diciendo que si x menos c es un factor de p de x, entonces el número c tiene que ser un 0 o una raíz de la polinomial p. Vamos a ponerlo a trabajar en el siguiente ejemplo. Dice, sea p de x igual a x al cubo menos 7x más 6, demuestre que p de 1 es 0 y factorice completamente esta función polinomial. Entonces, ¿cómo hacemos para demostrar que p de 1 es 0? Simplemente evaluando p en el número 1. ¿Sí? P evaluado en 1 es entonces 1 al cubo menos 7 por 1 más 6. O sea, 1 al cubo que es 1, menos 7 que es 7 por 1, más 6. 1 menos 7 más 6 es exactamente 0. Bien, p de 1 es 0, ¿sí? Por lo tanto,
x menos c es un factor de p de x. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo, de acuerdo a este teorema, que x menos 1, vamos a escribirlo aquí al lado, entonces x menos 1 es factor de p. Esto nos está diciendo que el resto de dividir p entre x menos 1 es exactamente 0. Esto nos va a servir para factorizar completamente esta función polinomial. ¿Cómo? Bueno, si hacemos la división sintética, realizamos la división sintética, escribimos los coeficientes de p, pero los escribimos todos, ¿sí? 1 que es el coeficiente cúbico, 0 que es el coeficiente cuadrático, menos 7 que es el coeficiente lineal, y 6 que es el coeficiente constante, y aquí escribimos 1. Ya sabemos que si no metemos la pata, al final del día, ¿qué número va a aparecer aquí? Por supuesto que un 0, porque es el resto de esta división, de dividir p entre x menos 1, pero sabemos que x menos 1 es un factor, es decir, sabemos que el resto tiene que ser 0, de acuerdo a este teorema. Entonces realizamos los pasos que aprendimos hoy. Bajamos este 1, 1 por 1 es 1, 0 más 1 es 1, 1 por 1 es 1, y menos 7 más 1 es menos 6. Menos 6 por 1 es menos 6, y menos 6 más 6 es 0, como habíamos anticipado. Entonces tenemos resto 0 en esta división, y tenemos los coeficientes del cociente. Entonces, sabemos que a p de x podemos escribirlo como, bueno, vamos a escribir quién era primero, es x al cubo menos 7x más 6x, más 6, y de acuerdo a esta división que acabamos de realizar, vamos a escribirlo como x menos 1, que es el divisor, que sabemos que es un factor de p, que multiplica a una función cuadrática que tiene estos tres coeficientes que encontramos en esta división, que es x cuadrado más x menos 6. ¿Sí? Entonces podemos escribir a p de manera factorizada, en principio como x menos 1 por x cuadrado más x menos 6, con resto 0, es decir, acá si queremos podemos poner más 0, que es el resto, pero preferimos obviarlo para no confundirnos. Ahora dice, factorice completamente esta función polinomial, que era un poco el objetivo de este video, entender cómo hacer para factorizar. ¿Por qué? Porque aprendimos en el video anterior que los factores lineales de una función polinomial justamente me indican en dónde esa función polinomial pasa por el eje x, por el eje horizontal. ¿Qué pasa? Ahora, cuando ya tenemos un factor lineal y un factor cuadrático, sabemos resolver este factor cuadrático, escribirlo como dos factores, como producto de factores lineales, usando, por ejemplo, la fórmula resolvente. Les invito a resolverlo a ustedes con su calculadora o con la computadora y ver cuáles son los factores lineales de esta función cuadrática x cuadrado más x menos 6. Bien, las raíces de esta función cuadrática x cuadrado más 2x, perdón, x cuadrado más x menos 6 son, si ya las encontraron, 2 y menos 3. Es decir, que p de x se puede factorizar completamente como x menos 1, ¿sí? Que es el primer factor que encontramos, que multiplica a x menos 2 por x más 3, ¿sí? Que son los factores de esta ecuación, de esta función cuadrática que nos había quedado en el paso anterior. Esto nos completa la información acerca de esta polinomial, porque de acuerdo a lo que aprendimos en el video anterior, esta polinomial es de grado 3, ya sabemos su comportamiento final, y también sabemos que va a pasar por estos tres puntos, ¿sí? 1, 2 y menos 3 del eje x, ¿sí? Porque son justamente los ceros o las raíces de esta polinomial. Bien, esto pudimos hacerlo porque nos dieron de antemano, ¿sí?, un valor en el que al evaluar la polinomial nos daba 0, que esto nos sirve para entender, de acuerdo a este teorema, que
tenemos un factor para empezar a desarrollar este polinomial por factores. En el próximo video vamos a ver algunas técnicas que a veces nos van a permitir encontrar cuáles son los posibles valores en los que tenemos que evaluar una polinomial para ver si podemos encontrar algunos ceros o raíces de esa polinomial para empezar a factorizarla.